¿Alguna vez durante su infancia se sintieron abusados o violentados de alguna forma? Y con el tiempo, después, en algún momento, ¿sintieron agradecimiento con su malhechor? Hasta hace unos días yo creía que sí. Pero como soy una mujer en reinvención, hoy entiendo que el agradecimiento lo tengo con la experiencia, el aprendizaje y la fuerza que me dejó. Pero para poderme explicar mejor, les quiero contar una historia. La historia de Rosita. Quiero que me regalen unos minutos de su vida concentrados. Quiero que se conecten conmigo y sobre todo quiero que se conecten con esa niña. Quiero que miren sus ojitos, esos ojos de ternura, de esperanza, de dulzura, esa sonrisa de ingenuidad, ese cuerpo frágil y pequeño. Y quiero que se imaginen su historia. Me encantaría que vivieran su historia. Se las voy a contar. Rosita creció en un pueblo llamado Heriberto Jara Corona, un lugar en donde de 90 y tantos habitantes, no sé si logran ver por ahí que se ve un poco borroso porque cuando nacían unos, pues le borraban y le sumaban, y cuando morían otros, pues le borraban y tenían que hacer la resta. En ese pueblo hermoso de 94 habitantes, en donde no había carretera, el transporte era caballo, y si era más arriesgada, Rosita se iba en burro, o si tenía mucha prisa, en lancha al pueblo más cercano donde tenía hospitales o el único supermercado, y hacía más o menos 6 horas para llegar a ese lugar, en una lancha que solo pasaba una vez por semana, en donde iba con su mami y su familia. Tampoco había luz eléctrica. Esto fue muy bueno porque a Rosita le enseñó a ser muy creativa. En ese lugar también no había agua potable. Rosita llenaba botes de 200 litros para que su mamá y su familia pudieran abastecerse de ahí, lavar los platos, la ropa, con un palito que le hacían y 2 cubetitas que llevaba y llenaba sus tambitos de 200 litros del pozo, del río, porque cuando se secaba el pozo tenía que caminar hasta el río. En ese lugar donde aprendió sobre las ventas, porque su mamá, una persona muy trabajadora, emprendedora, le enseñó a cómo ganarse la vida desde chiquita. Y Sandy trabajaba bajo comisión porque su mamá hacía los quesos y ella los vendía, y se iba con el caballo al pueblo más cercano a vender sus quesitos y se quedaba con la comisión de lo que le subía al kilo de queso que le dejaba su mamá. En este lugar maravilloso donde Rosita estudiaba en esa escuela, y todos los 60 alumnos más o menos que había, todos los grados, primero, segundo, cuarto y hasta el sexto, en un mismo salón que antes era de madera y después lo hicieron de concreto, como lo están viendo ahí. Ese río maravilloso también Rosita tuvo la oportunidad de disfrutar, en donde sin querer y sin imaginarse ya hacía meditación, porque era el lugar en donde ella encontraba paz. Iba y se acostaba boca arriba, veía el cielo y veía cómo los árboles y cómo caían esas flores sobre ella, a veces de los árboles cuando era primavera. Y entre tantas cosas, Rosita era muy observadora, y no solo observaba lo hermoso que tenía en este lugar, también observaba que pasaban grandes cosas importantes. Por ejemplo, los padres trabajaban 8 horas en el campo, porque así se trabaja en los pueblitos. Y después de regresar de trabajar, tomaban. Algunos padres golpeaban a sus mamis, que a su vez las mamis golpeaban a sus niños que iban a esta escuela, y que cuando terminaban la primaria, como no había más que estudiar, buscaban con quién casarse y repetían la historia. También se escuchaba a lo lejos de abusos sexuales, de violaciones, y entre tantas situaciones, Rosita vivió alguna de ellas, como abuso sexual por 3 personas diferentes antes de los 11 años. Razón por la cual Rosita pensó que el suicidio antes de los 11 años era su única salida. Afortunadamente no lo logró. Y hoy Rosita está aquí frente a ustedes, y esa es mi historia.
Y no solo es mi historia, porque estoy casi segura que es la historia de alguien que está aquí. Y según las estadísticas, que yo hoy más que hablar de estadísticas, quiero hablar de la experiencia, algo que viví, que sé que pasó y sé lo que se vive después de una violencia infantil. Pues según las estadísticas, México es el segundo país en el mundo en donde se comete mayor agravio hacia los niños, hacia la juventud. Y como creo que desde mi punto de vista y algunas personas expertas en el tema, pero voy a hablar más de mi punto de vista, creo que existen dos caminos después de vivir eventos como estos. Un camino es envenenarte con el dolor, envenenarte con el odio, con el rencor, ponerte en una posición de víctima y hacerte daño y terminar haciéndote daño o siendo tal vez la misma persona que te hizo daño. Y otro camino es tomar todo ese dolor y tener la suficiente hambre para salir adelante y transformarlo en amor y transformar tu vida, nuestras vidas y, ¿por qué no?, tal vez transformar la vida de otras personas. Recuerdo la primera vez que yo pensé en el suicidio, porque fueron muchas veces, no fue la única vez. Sentía que no tenía salida, sentía que no podía hablar porque no sabía cómo hablar del tema. Nadie me había enseñado eso en la primaria. Lo máximo que me enseñaron fue a copiar las respuestas que estaban al final del libro y por eso salí con 10. No sabía cómo hablar de este tema, me sentía culpable. Creía que yo había ocasionado y provocado a esa persona. Sentía que no tenía salida. Y pasaron muchos años y todas esas emociones de tristeza, de enojo, de frustración, de dolor, de depresión, se volvieron normales en mi vida. Y no solo eso, el que me siguieran haciendo daño se volvió normal. El que alguien siguiera tocándome sin mi permiso era algo normal, porque nadie me había dicho cómo poner límites. Yo no sabía cómo poner límites. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación así y la hemos dejado pasar como algo normal? ¿A cuántos familiares le ha pasado algo así y lo hemos dejado pasar como algo normal? Como estás deprimido, no pasa nada, es algo normal. ¿Y saben cuándo reaccionamos? Cuando esto se convierte en un suicidio. Sin embargo, yo sabía que había otras realidades. A mí como que algo no me cuadraba y conforme pasaba el tiempo, yo veía que existían otras realidades de amor, de respeto, de límites, de paz, de armonía, de felicidad. Y dije, yo quiero ser parte de esa realidad. ¿Por qué no? Me entró la curiosidad, me entró las ganas de explorar la felicidad y no solo un momento en un mes o en muchos, y que pasaran muchos días, sino poder vivirla, poder sentir lo que era la felicidad y aprender a cómo construirla. Y desde ahí empecé un camino de sanación. Y en ese camino de sanación descubrí mi propósito de vida. Porque conforme me iba sanando, conforme iba aprendiendo, conforme iba mi corazón fortaleciéndose, todavía seguía regresando a ese pueblito de 94 habitantes y todavía seguía escuchando casos de abusos sexuales que pasaban y dejaban pasar. Entonces me acuerdo muy bien que un día me senté llorando y escribí lo que me hubiera gustado vivir de niña. Y mi mami, que está aquí, me acuerdo que escribí pensando en ella. Escribí lo que me hubiera gustado que mi madre y mi padre hubieran aprendido cuando eran niños. Las herramientas para que hubieran podido aprender a poner límites, aprender a fortalecer su autoestima, amarse. Pero como sabía que eso ya no estaba en mis posibilidades, entendí que había cosas que sí estaban y que más que lamentarme y seguir sintiéndome una víctima, yo podía hacer algo. Y entonces todo eso que escribí, decidí hacerlo
por los niños que estaban más cerca de donde yo estaba y buscamos una comunidad junto a un equipo maravilloso que se volvió mi familia de misión, Eleazar y Brenda y otras personas maravillosas que me han acompañado. Encontramos una comunidad muy parecida a Heriberto Jara Corona, donde me sentí en casa y dije, aquí quiero empezar a trabajar, y empezamos a construir este proyecto llamado Rodando con Causa, en donde yo, la verdad, solo llegué con mi corazón y con mi corazón dispuesto a hacer algo y a llevar a la gente que tuviera el conocimiento para aportar esas herramientas a los niños de estas comunidades. Lo único que hice fue unir a las personas con los niños de Rodando con Causa. Y hemos llegado a tocar más de 1000 almas. Y pues para mí, más que una sanación, más que yo llevarle sanación a ellos, creo que la sanación ha sido mía. Porque a veces uno en el ego cree, ay, estoy ayudando, pero en realidad uno no está ayudando. Uno se está ayudando a uno, no está sanando cuando ayuda a otros. Y a los 18 años, todavía seguía teniendo episodios de depresión, de ansiedad y todos esos trastornos, muchos de los trastornos que existen, sin saber que los tenía, no sabía el nombre. Dije, tengo que hacer algo porque si yo sigo así, voy a terminar logrando lo que alguna vez intenté a los 11 años. Y entendí que no había tenido el control de mi niñez porque era una niña. Yo no podía, no pude defenderme. Pero en ese momento, yo ya era una adulta y entonces caí en cuenta, tengo el control de mi presente y tengo el control de mi futuro. Y entonces yo voy a cambiar las cosas, no sabía por dónde, no tenía ni idea. Y lo que hice creo que son algunas cosas que tal vez aquí ya lo hemos hablado. Yo solo quiero compartirles el amor. Espero que esto que a mí me sirvió les pueda servir a alguien aquí, que se lo pueda llevar en su corazón y le pueda transformar su vida como a mí. Y una cosa fue aceptar que tenía una enfermedad, porque yo sí tenía una enfermedad, depresión y entre otras. Y busqué ayuda profesional. Todos mis ahorros empecé a invertir. Yo dije, no importa si me gasto todos mis ahorros, lo que me sobre después de pagar otras cosas, las responsabilidades, lo voy a invertir en mi salud mental porque yo quiero estar feliz. Ese era mi principal objetivo, imagínense. Yo quería encontrar la forma de construir mi felicidad. El segundo paso que descubrí, me pongo a mí misma y se los comparto, es la educación continua. Desde que yo dije quiero ser feliz y no sé ni por dónde, me volví una estudiante de la vida, yo sentí que me volví científica de la vida. Yo investigaba todo. Si alguien venía y me decía yo tengo esta cura, yo investigaba. Eso sí, no creía todo lo que me decían, me volví investigadora. Investigaba, leía, y entre tantas cosas yo armé como un kit de salvación y lo usaba de vez en cuando, pero con el tiempo decidí usarlo todos los días. Y esta es mi fórmula de reinvención, que a mí me ha ayudado a transformar mi vida, que me ha ayudado a crear momentos de felicidad, y espero que se la lleven en su corazón. Aquí se las voy a compartir. Sé que dicen que no hay que poner mucha cosa, pero dije, pues más vale si quieren tomarle una foto para que se la lleven del recuerdo. Y es algo muy sencillo, nada más que aquí el tema no es a veces ni tan siquiera es la fórmula, ¿no? Del tenerla o no tenerla, porque todos pueden crear su fórmula de la felicidad si se ponen a investigar. Todos pueden saber qué es lo que les hace felices y encontrar la forma de aplicarlo en su vida todos los días. Yo creo que aquí el reto es hacerlo, como mis compañeros lo han mencionado hace rato. El reto es hacerlo todos los días, y no importa que te equivoques, porque te vas a equivocar y a veces te va a olvidar y vas a estar enojada y no vas a querer hacer nada. Es la siguiente vez que lo hagas, hazlo diferente y ve mejorando con el tiempo. Agradecer, voy a decir en manera rápida, para mí es una de las cosas principales, porque cuando tú agradeces no estás pensando en carencia. El agradecimiento trae abundancia, afirmaciones. Todo lo que me hubiera gustado que me dijeran de niña: eres inteligente, eres valiente, eres fuerte. Más que bonita, porque creo que esto al final no es lo más importante. Fuerte, valiente. Me lo digo yo todas las mañanas, porque hay muchos días que se me olvida quién soy, hay muchos días que se me olvida lo valiente que soy y me lo recuerdo frente al espejo. Meditación. Está comprobado que nos ayuda a la concentración
y demás, pueden investigarlo. Como les dije, vamos a volvernos estudiantes de la vida. Ejercicio, también está comprobado que nos va a generar felicidad. Hablar conmigo, eso es algo que hago todos los días y con honestidad. Me pregunto, ¿cómo te sientes, Andy? Porque cuando a uno le preguntan, ¿cómo te sientes? Normalmente contestamos, bien, es todo. Pero no, yo sí me contesto con honestidad. Me siento más o menos, me pasa esto. Y yo misma me he vuelto mi psicóloga de alguna forma y me ayudo a encontrar la solución. Escribo las soluciones y trato de practicarlas en el día, y si no me sale, al siguiente día lo hago mejor. Algo que la alimentación, a mí me encantan los antojitos veracruzanos y yo trato 80% de mi alimentación saludable, el otro 20% como chucherías para guardar el balance. Trabajar en el propósito o encontrarlo, descubrirlo. ¿Yo qué les puedo decir? Mi propósito me ha cambiado la vida, que es trabajar con los niños y sanar con ellos. Por ahí leí que decía, si no tienes o no has encontrado tu propósito, busca tu pasión y te llevará a tu propósito. Y por último, quiero decirles algo. El camino de sanar es muy largo, yo lo sé. Y más que perdonar, se trata de volver a confiar. Y sobre todo confiar en nosotros mismos. El camino de la reinvención es una lucha diaria, y empezar de cero y reinventarse todos los días es la tarea que hoy les quiero dejar a todos.